The Perdón, speaker of el this primer orador de esta sesión va a ser Greg Stone, nuestro amigo, y el tema de la sesión, el futuro de intervención coronaria percutánea. Y Greg nos va a dar una conferencia de 20 minutos sobre la identificación y tratamiento de placas vulnerables. Como siempre, habla de un tema que en el que trabaja que ha estado trabajando durante muchos años y trabaja en ensayos muy importantes. Greg, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchan? Muy bien, Greg. Es un gusto ver a todos estos amigos. Espero que todos anden muy bien. Realmente espero poder verlos en el futuro Solasi en persona. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ya deberían entonces ver mi presentación, mi pantalla. Muchas gracias. Hoy voy a compartirles sobre el diagnóstico y el tratamiento de placas vulnerables en los próximos 15-20 minutos. Todos sabemos aquí que hay distintos PCI que de hecho están bajando cada vez más, y el motivo es que esa enfermedad coronaria estable no hemos podido tener un efecto importante en cuanto al pronóstico de pacientes. Obviamente que mejoramos los síntomas, los pacientes se sienten mejor, pero creo que no hemos podido tener un beneficio en cuanto a mortalidad, y tampoco hemos podido demostrar que podemos prevenir infartos de miocardio. Sí, síndrome agudo coronario sí, pero los PCI siguen aumentando. Para enfermedad coronaria, muchos de estos pacientes son tratados médicamente hasta que desarrollan síntomas, porque no se ha podido tratar a las lesiones para impedir la muerte e infarto de miocardio. Y el motivo es porque la mayoría de las lesiones que causan la muerte e infarto de miocardio no son limitantes. Entonces hemos aprendido de estudios clínicos que el fibroateroma de capa fina es la lesión precursora que causa la ruptura de placas que conducen a sistemas coronarios agudos, infartos de miocardio y muerte. Este es un TCFA, una fibroateroma de capa fina típico, y vemos que el lumen es bastante grande, pero hay mucha placa. Esto es un vaso positivamente remodelado, y vemos que tiene un core necrótico que consiste de colesterol, de éster de colesterilo, macrófagos, y está separado del lumen, y lo separa una capa muy muy fina, y esa capa fina puede estar activa y tiene colágeno anormal, y también tiene macrófagos particularmente que liberan proteinasas y otras enzimas, y cuando eso ocurre entonces se produce una ruptura en lo que expone el core al lumen, y ese core necrótico tiene otros distintos moléculas trombóticas, y puede llevar a esa estenosis de 40% a una oclusión en pocos minutos. Aquí podemos observar la ruptura del core necrótico y toda la formación trombótica, y dependido si ese trombótico es totalmente oclusivo o parcialmente oclusivo, se resuelve, el paciente puede tener muerte súbita o infarto de miocardio o angina inestable, un dolor de pecho, o puede estar asintomático. Y entonces, así es como progresan las placas en la mayoría de los pacientes. De repente, no de manera gradual, es una progresión paso a paso, por decirlo. Entonces la pregunta es, la mayoría de estos angiográficamente aparecen leves, entonces podemos identificarlas
antes de que hagan la ruptura. Y a esto le llamamos placas vulnerables porque colocan a los pacientes y esa lesión particularmente colocan al paciente a un riesgo cardíaco futuro. En este estudio, el estudio Prospect, donde realizamos con imágenes con diferentes modalidades, con 700 pacientes que tenían lesiones principales tratadas y luego realizamos histología virtual, RF, y caracterizamos más de 2.000 lesiones no tratadas y hicimos un seguimiento durante 3 años para observar qué tipo de placas causarían los eventos futuros. Lo podemos ver aquí en la parte superior, una arteria normal y luego la oclusión a los años. Y después observamos cómo se ve una placa después de tanto tiempo, de varios años. Identificamos los distintos predictores de esas lesiones de placas. No hubo predictores clínicos. Los únicos predictores son una carga de placa muy grande, mayor al 70%, es el predictor más potente de todos. Y eso indica que si bien estas placas son muy leves, angiográficamente son severas. Es decir, angiográficamente, perdón, son leves, pero son severas en realidad, porque tienen todo este remodelamiento positivo, toda esta carga de placa que no lo podemos detectar angiográficamente. El segundo factor es el TCFA, definido por histología virtual. Esta no es la mejor herramienta para detectar TCFA, porque el espesor es de 75 micrones y la histología virtual solamente puede detectar si es 100 micrones. Sin embargo, puede ser muy bien predecida, con 3,35 para este tipo de lesiones. Y finalmente, las áreas luminales pequeñas también fueron predictoras, si bien el diámetro angiográfico es de 32%. Esas son las causas que causan, lesiones que causan eventos futuros. La histología virtual no es un sistema útil en el sentido que es difícil interpretar las imágenes. Las imágenes no siempre son discretas. A veces no son muy claras para muchos de los operadores. Y la proliferación intimal, etcétera. Entonces, nos interesamos hace varios años en la espectroscopía casi infrarroja, que no es una técnica de espectroscopía para identificar químicamente lípidos, es decir, colesterol y ésteres de coleretililo. Y es una técnica muy, muy precisa y se correlaciona muy, muy bien con fibroateroma y los necróticos dentro de las arterias coronarias. Y lo que hace básicamente es que tiene un láser que envía luz a determinada frecuencia entre 1200 nanómetros y lo que hace es iluminar al placa y luego se retrae. Y luego se puede analizar la longitud de onda y determinar si es lípido o no es lípido. Y básicamente cuanto más fuerte es, podemos medir el lípido en esta suerte de mapa en toda la arteria coronaria. Eso es de distal a proximal y podemos ver si hay depósitos discretos o no y cómo es la distribución circunferencial de esos depósitos. Aquí vemos esta mancha amarilla que tiene un 75% de la circunferencia que está por alrededor de todo el vaso. Podemos observar también el efecto longitudinal. Este es el índice de placa de carga de lípido, que podemos medirlo en cada una de las secciones y podemos desarrollar lo que se llama el LSB máximo, que es el core lípido peor, digamos, y la escala básicamente es de 0,1 a 1000%. Este depósito lipídico de un segmento de 4 milímetros da un max LSB de 625, es decir, 62,5% de lípido en ese rectángulo específicamente. Entonces diseñamos un estudio con IBUS en la escala de grises, y NIRS
en el estudio Prospect 2 y trabajamos con nuestros amigos de Escandinavia y enrolamos a 902 pacientes con síndrome coronario agudo, todos con PCI exitoso en 16 centros. Y luego hicieron IBUS más NIRS y lo que pudieron es, obviamente, todo en escala de grises, IBUS en escala de grises. Y luego hicimos un seguimiento de 3,7 años y observamos casi 3.000 lesiones y correlamos, por ejemplo, correlacionamos el uso de NIRS y el uso de IBUS para predecir eventos futuros con la hipótesis que las placas serían con contenido lipídico, serían las placas vulnerables. Y también, una vez que tenemos estas placas vulnerables, ¿cómo las tratamos? ¿O la tenemos que tratar o no? ¿Tenemos que intensificar la farmacología? ¿O deberíamos poner un stent? Entonces, hicimos un estudio piloto en donde tomamos a los pacientes que tenían una lesión limitante sin flujo con al menos un 65% de carga de placa. Randomizamos 182 lesiones a Absorb-VS. Eso es terapia médica solamente. Y luego hicimos imágenes con GDMT para determinar si podíamos evaluar la naturaleza progresiva de la lesión. Entonces, en primer lugar, observemos todo el árbol coronario. Entonces, hicimos la mediana del seguimiento de 4 años y vemos la tasa de MACE de un 13,2%, que no es mala en 4 años. Estamos hablando de una población escandinava muy, muy sana, pero la mayoría de sus eventos se originan de las lesiones culpables no tratadas. Y eso representa un 8% de los eventos absolutos. Y el 4% de los eventos se originan de lesiones tratadas, restenosis o trombosis de stent. Y el resto son eventos indeterminados. No podemos aquí identificar exactamente cuál fue la lesión responsable de ese tipo de eventos. Les muestro un ejemplo de cómo funciona. Aquí tenemos un paciente que se presentó con un paciente non-STEMI con lesiones en la arteria descendente, anterior descendente, tratados con un stent, y luego hicimos 3 imágenes. Aquí tenemos a la arteria coronaria derecha, aquí a la distal, en donde se colocó el stent, y también se puede observar en este segmento no tratado, tenemos una estenosis difusa de un 20-30% y esta zona no tratada, una estenosis de un 20%. Ahora, si observamos este NIRS de distal a proximal y observamos la lesión culpable, generalmente tenemos lípido en la línea basal y aquí tenemos solamente una pequeña mancha, un pequeño punto de lípido, y esta lesión media no tenía prácticamente lípido, excepto por esta manchita aquí, pero si observamos a la lesión proximal, vemos este core lipídico muy grande con un max LSBI de 687. Y si observamos estas cortes transversales, el sistema corregistra, es decir, la imagen de IBUS, a dónde está el lípido. Y aquí muestra exactamente a dónde está localizado. El NIRS no muestra de manera en profundidad, por así decirlo, pero indican a dónde está, en qué parte de la placa se encuentra el lípido. Si vemos este corte transversal, la área mínima del lumen es 3,8 y la carga de placa de 80%. Esta lesión tiene un IFR de 91%. Y aquí, a los 3 años, se presentó con un nuevo NSTEMI y podemos observar que esta zona donde estaba el lípido ya no está más. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue si estos core lipídicos grandes que conducen a eventos futuros, y definimos
Una placa de alto riesgo tiene un max LSBI de 325 aproximadamente, con un 33% de lípido. Es decir, pacientes que tenían una o más placas con ese porcentaje tenían un incremento de eventos futuros. Y a nivel lesión, lo podemos ver con casi 3.000 lesiones que observamos, un cuarto de ellos tenían esta carga lipídica y tenían una probabilidad, doble probabilidad de generar un evento futuro. También reconfirmamos que la carga de placa mayor al 70% también es un predictor muy potente, tanto a nivel paciente como a nivel lesión. Entonces, si observamos nivel lesión, no tenemos mucha placa. Si no tenemos mucha placa, no vamos a tener eventos. Si tenemos mucha placa, tenemos 12 veces más posibilidades de tener un evento que se originen de esa placa, perdón. Entonces, cuando encontramos aquí dos características de riesgo, el max LSBI mayor o menor 325 con OR de 3,80 y la carga de placas 70% con un OR de 5 y el área de lumen mínima de 4,0 milímetros cuadrados. Entonces, mucha placa y placas que son ricas en lípidos. Entonces, necesitamos ambas características para tener una placa de alto riesgo. Entonces, la pregunta es si podemos identificar las placas vulnerables utilizando NIRS en escala de grises y RF-IBUS. Una vez que tenemos una placa vulnerable, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Hacemos intensificación farmacológica o lo tratamos invasivamente con un stent, con un scaffold? Nadie lo sabe. Todavía no tenemos estudios. Entonces, nos ha interesado muchísimo los tratamientos intervencionistas en este tipo de lesiones. ¿Y qué pasa experimentalmente? Esto es del modelo TSFA. Cuando colocamos un stent por encima de una capa de fibroateroma de capa fina en un core necrótico, obviamente lo que hace el stent es inducir hiperplasia. Y esta capa gruesa, es decir, desarrolla una mayor capa, es decir, se vuelve más gruesa la capa del fibroateroma. Y nos interesó observar también cómo funciona el andamiaje, el scaffold. Aquí observamos una placa calcificada no vulnerable y muestra aquí a dónde se colocan las celdas por encima de la placa. A los 6 meses y 24 meses tenemos unos 200 micrones de neoíntima. Entonces genera un nuevo espesor de 200 micrones. Entonces la hipótesis es que estas lesiones no son severas, son muy blandas. Entonces pensamos que se iban a expandir muy bien con los andamiajes. Estas lesiones vulnerables, este es un fibroateroma de capa fina con un OCT, y tenemos estas diferentes regiones y este estrés promueve la ruptura. Y cuando le ponemos un scaffold, entonces vemos que el estrés es mucho más uniforme y eso también estabiliza la placa. Y finalmente, como el único tratamiento con estas lesiones leves, y una vez que se las trata a los 5 años, es la única terapia que permite que la lesión crezca en el sitio tratado y permita y promueve todas estas mejores o ventajas potenciales. Para el Prospect Absorb, tomamos estas lesiones en este estudio con una estenosis de diámetro de 35 y de las lesiones con FFR, donde se hizo FFR, el 90% de ellas. Y luego randomizamos 1 a 1 para observar el BBS
y obtuvimos tasas muy altas, un 90% de un seguimiento angiográfico a los 25 meses. Entonces, con QCA fue de un 42%, pero con carga de placa máxima un 74%. Y la lesión, es decir, la longitud de lesiones, 23, si bien no lo vemos a nivel angiográfico con los NIRS, el max, el SPI, medimos 325. Esto fue a ciego, es decir, ciego para el operador, y la mitad prácticamente eran ricas en lípidos. Entonces, la pregunta es si podemos agrandar el lumen de manera segura. Y esta es la línea basal de área luminal mínima. En el grupo BBS a 6,9 milímetros y bajó levemente en el brazo control. IVUS data. See, we did create a NeoCap of 210 microns at the treated site. And interestingly, we had almost no malappositions. Y más información, IVUS, donde vemos es muy fácil oponer el andamiaje a las lesiones blandas y exponer la lesión. Vemos que el LSBI máximo fue de 25 en el seguimiento, fue de 62. Entonces, comparado con 269 en los que fueron tratados médicamente. La razón por la cual pensamos que en la mayoría de los casos, el andamiaje emboliza la mayoría de los lípidos. Estos pacientes no tuvieron un infarto del miocardio en procedimiento. También vemos aquí que la tasa de restenosis fue solo del 4,7%, mientras que en la pata controlada fue del 15%, y esto se presentó en el 15% de las lesiones. Las lesiones severas fueron más comunes después del BBS que con solo la terapia médica. Y la mayoría, aunque este ensayo no tenía eventos médicos, usaron MACE para las lesiones randomizadas. Un 10,7% se trataron médicamente para la lesión individual y se redujo un 60% en la parte tratada del BBS. Claramente solo 172 pacientes, pero con muy buenos resultados, un 60% de reducción, principalmente viniendo de las lesiones MACE randomizadas. Si vemos los ensayos clínicos, aquí los tenemos, y déjenme darles un ejemplo. Aquí hay un paciente que ingresó con un no STEMI, el LDA fue tratado con 2 lesiones potenciales. El operador vio que tenía una carga plaquetaria alta y vemos que el FFR de 0,90 en ambos casos. Aquí vemos al menos 50% estenósico y aquí hay una a la derecha a un 60% estenósico. Y vemos que no hay contracción en la parte aguda. Ambos tenían, como dije, 0,90 FFR. Ambas lesiones eran placas altamente plaquetarias, 944, esta 459, y como verán, la carga plaquetaria de 83% versus 81% en áreas muy chiquitas, ambas negativas en FFR. Ambas fueron tratadas clínicamente, y cuando vemos que se randomizó la lesión, se aplicó en la mayor parte del miocardio, en la arteria coronaria, y acá vemos el área 3,5 milímetros de andamiaje con una NS Blue de 4 milímetros. Vemos que había 4,49 a casi 0, todo ese lípido embolizado, y el área en andamiaje era de 5,2 milímetros cuadrados. No es perfecto, pero mucho mejor a lo que teníamos anteriormente. El paciente estaba bien, mantenía todos sus niveles normales durante la terapia, y de 5 a 9 meses, a los 9 meses volvió con veíamos que la arteria coronaria de la derecha se veía bien. Esta era la base, y esto fue después de 9 meses. Fíjense que el LOD es perfecto, pero
el círculo está ocluso con placa lipídica. Entonces, habíamos decidido no abrir esa zona ocluida. Hicimos la terapia antianginal, el paciente estuvo bien y después de 25 meses vino por protocolo, tenía una angina mínima y el angiograma mostraba incluso la misma oclusión. Aquí está la arteria coronaria derecha y a los 25 meses, este es lo que vemos, a los 25 meses se ve que se estabilizó, se ve bien, vemos el área luminal, se ve un poco más grande, de 5,6 a 6,6 y hay una nueva capa. En lo que fue este ensayo Prospect, las conclusiones fueron que angiográficamente fue leve en las lesiones PB, pequeñas áreas luminales y alto contenido lipídico. Las lesiones relacionadas con las tasas de MACE fueron favorables, observadas después del tratamiento con BBS, comparados con el GDMT solo, que garantiza la performance de un ensayo randomizado. Una vez que hicimos esto, se hizo un estudio más con 161 pacientes en donde la carga plaquetaria fuera analizada a través de IBUS o con TCO, y creo que el tratamiento en 1.600 pacientes fue un poquito menor, al final terminó siendo de 1.400, y ese ensayo muestra que se puede introducir un nuevo campo de intervencionismo que va a prevenir la muerte cardiovascular y el infarto de miocardio en nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Greg, por compartir esta información tan fantástica. En este momento me gustaría presentar al panel de expertos de Latinoamérica, doctor Jorge Chavarrío, Fausto Pérez, Alejandro Fernández, Pérez de la Hoz, Viviana Rubilar. Y quisiera empezar con Fausto Pérez. Faustos, por favor, ¿quisieras hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a la presentación de Greg, por favor? Sí, fue una presentación fabulosa, Greg. Siempre está por delante nuestro, es un adelantado de nuestros tiempos y trata pacientes que han tenido lesiones más allá de la lesión coronaria aguda. Greg, ¿cómo equilibrarías tu experiencia para tratar esta lesión y el riesgo de un procedimiento PCI con BBS o incluso con un DES en el tratamiento clínico? Bien, sospecho que cuando podamos completar ese ensayo randomizado, los resultados van a mejorar. No podemos identificar cada una de las lesiones, eso va a causar varios problemas en el camino, pero si nos enfocamos en las lesiones, por ejemplo, el paciente desarrolla una cavidad, vamos a tratarlo o no, además de ponerlo en flúor y agua. Tenemos que utilizar datos randomizados antes de poder decir que es efectivo y seguro poder hacerlo. No podemos decir que lo tenemos que hacer hoy. Lo que sí hacemos hoy y que tiene sentido es que si ven un paciente con estas placas vulnerables y tiene riesgo de eventos adversos a futuro, entonces sin duda hay que tratarlos y hay que hacer todo lo que podamos para que el IBUS esté por debajo de 60, optimizar todos los factores de riesgo cardiovasculares y monitorear con cuidado a ese paciente. Gracias, Fausto, por la pregunta. Me gustaría invitar ahora a Jorge Chavarría. Si quisieras hacer algún comentario o alguna pregunta, y después de tu pregunta o comentario vamos a pasarle el micrófono a Alfredo para la siguiente presentación, que va a tener también más comentarios y preguntas, por supuesto. Gracias por esta presentación increíble, Dr. Stone. Y sí, soy intervencionista también. He leído bastante al respecto. Quería preguntarle, con estos datos, ¿estamos listos para sugerir que podemos usar imágenes en
casos de alto riesgo, por ejemplo, ACS, para evaluar las lesiones no culpables? Tratar de decidir cuáles son los datos completos de los pacientes o solamente seguirlo con una angio, si es una lesión obstructiva, o hacer PCI, o... No, es una buena pregunta. Mira, las imágenes de three vessel, más o menos, si sos honesto, vas a tener más o menos un porcentaje bajo de precisión. Entonces, hay que siempre vincularlo a una terapia. En este momento usaría angiografías. Si estás haciendo un ensayo de blando, entonces siempre FFR va a ser peor que la angioplastía, que el angiograma. Y eso tiene que ver con que uno no mira a tratar una lesión isquémica, sino que tratamos la placa. Y más severa es la lesión a nivel angiográfico, más placa va a tener. Entonces más lípidos va a haber. La angiografía en las lesiones severas deben ser tratadas y eso es lo que yo recomendaría hoy por hoy. Por ejemplo, el post-STEMI fue incompleto para prevenir los infartos de miocardio tardíos, y si tratamos lesiones isquémicas, entonces seguramente vamos a tener alguna placa. No tratamos todas las placas, pero alguna de las placas. Entonces tenemos que esperar a que los ensayos randomizados se terminen para poder recomendar recién la imagen 3 vessel, y tengo que linkearlo a alguna terapia buena primero antes de actuar. Gracias, Greg. Vamos ahora a pasar a nuestro segundo disertante, el doctor Gary Mintz. Gary es la persona, sin duda, que tiene el mayor conocimiento de la imagen intravascular en todo el mundo. Él va a hablar sobre la imagen intracoronaria de avanzada, y después de eso vamos a tener una sesión de 10 minutos para también debatir al respecto. Junto con el doctor Damonte y yo, está con nosotros también el doctor Miguel Larribó, el moderador digital de esta sesión, y él va a presidir los comentarios y las preguntas del público. Invito al doctor Gary Mintz a que comience con su charla. Gracias, Alfredo. Voy a hablar de imágenes intracoronarias y los avances, y estos son mis conflictos de interés. En el equipo médico hay distintas preguntas que tenemos que responder diariamente, de hecho, dependiendo de cada caso, y tenemos distintas modalidades que podemos elegir. Los estudios aleatorizados han establecido fisiologías intracoronarias como la técnica de elección a la hora de evaluar una lesión del tronco coronario izquierdo. Durante décadas hemos tratado de identificar un parámetro IBUS tan bueno como la fisiología invasiva, coronaria invasiva, y donde la área de lumen mínima, o FFR o isquemia, de 4 milímetros a 2 milímetros cuadrados. Entonces, los valores positivos son del 50%, lo que indica que nunca se debe utilizar IBUS para justificar tratar estas lesiones en función de un área de lumen pequeño, y el OCT no es tanto mejor. Y el motivo principal es que cuando tenemos estenosis, tenemos mucha variabilidad. Es un estudio de la Universidad de Corea, y podemos observar en una lesión de la arteria descendente izquierda, tenemos un amplio rango de miocardio que está en riesgo.
Esto también se aplica para el tronco coronario izquierdo en cuanto a coronaria, y la arteria coronaria derecha es el caso que es menos confiablemente evaluada a nivel angiográfico. Por ejemplo, este estudio demuestra que en 51 pacientes hubo una evaluación correcta unánime de severidad experimentada por cardiólogos intervencionistas, y eso corresponde a un 29%. ¿Y cómo se lo puede tratar? Y hay más agreement en cuanto a FFR y IBUS, porque debido a el diámetro, la longitud y también el miocardio, y ambos tienen limitaciones prácticas y teóricas. Pero lo que es más importante, y lo vemos en este metaanálisis, el resultado después de tratar una lesión con FFR o IBUS, los resultados son prácticamente idénticos. Aquí tenemos dos lesiones axiales y voy a pausar unos 2 segunditos. ¿Cuáles de ellos deberían ser tratados y cuáles de ellos son significativas? Y la respuesta es que ninguna de ellas son significativas. Entonces, no solamente es el tronco coronario izquierdo, es menos confiable o confiablemente examinado, evaluado angiográficamente. Y ahora pasemos a las lesiones culpables. Como lo vimos en el ensayo Vanquish, el 50% de los pacientes no STEMI tienen una lesión culpable no identificable o tienen múltiples lesiones culpables potenciales, ya sea por trombo blanco rojo o erosión de placa o nódulo calcificado o una disección coronaria espontánea. Aquí tenemos un caso de un paciente se presenta en STEMI con 2 lesiones culpables, tiene una ruptura de placa sin trombo, esto probablemente sea crónico, aquí vemos mucho trombo, pero no tenemos ruptura de placa obvia, y esta es la lesión culpable. Los estudios de hace 20 años utilizando IBUS y estudios más recientes con OST han demostrado que aquellas lesiones que tienen una capa de fibrosa intacta les va mejor o funciona mejor si la lesión culpable tiene una morfología de ruptura de placa. Esto condujo al concepto que tal vez las lesiones con erosión pueden ser tratadas a nivel médico. Este estudio, el estudio Erosion que se hizo en China, y muchos de estos pacientes les fue muy bien cuando fueron tratados médicamente y no con implantación de stent. Eso no significa que se debería dejar de colocar stents en lesiones culpables en este tipo de pacientes, pero no tenemos ninguna hipótesis que genere datos que garantice esto. ¿Y qué pasa con las lesiones menos comunes, como por ejemplo los nódulos calcificados y la disección coronaria espontánea? Ahora sabemos que aquellos pacientes que tienen nódulos calcificados como lesión culpable cuando presenta con sistema coronario agudo, les va peor. Entonces, la erosión de placa mejor, luego ruptura de placa y luego nódulos calcificados. No sé qué hacer con esto, cómo prevenirlo, pero vemos cómo funciona una con respecto a la otra. Y cuando en las últimas décadas hemos aprendido que sí, que todos estos podrían ser tratados médicamente. Aquí tenemos una disección coronaria espontánea, un seguimiento a 6 meses, vemos que está totalmente curado. Y se hace como una fusión de ambas partes de la pared arterial. Y si el paciente tiene una disección recurrente, se hace una disección. Y vemos
para tratar de evitar colocar un stent dentro de lo posible. Ahora, en cuanto a los predictores de fracaso de stents, trombosis y restenosis, lo tenemos en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos problemas de contornos, como por ejemplo misiográfico, lesiones secundarias. El resto es prácticamente irrelevante. El culpable principal es el calcio. Hemos publicado este score de calcio en función de OST y podemos predecir de manera confiable expansión de stent basado en el largo y el ángulo del calcio, y tenemos ya un paper que va a ser publicado con el score de calcio que utiliza IBUS también. Con los nódulos calcificados, o es uno de los predictores más importantes de aquellos pacientes que no se puede hacer una expansión de stent. Y hemos desarrollado un par de algoritmos. Desarrollé un artículo para Heart en donde tenemos calcio examinado o evaluado por OST y IBUS. Y en función de la morfología y la severidad, allí entonces definimos si utilizar o no la modificación del calcio. IBUS mide mucho mejor que OST. Con el IBUS de alta definición es mucho mejor, hay poca diferencia con el OST. Y también tenemos otro algoritmo con el diámetro o el tamaño del stent que es universal, que se aplica tanto para IBUS o OST y se lo utiliza como referencia. Vasos, postdilatación y también el tamaño del balón. No voy a entrar en detalle, pero siempre se hace una imagen intravascular final y dependiendo si logramos o no el objetivo, vamos a decidir si necesitamos trabajar más o no, y este es un proceso interactivo hasta que se obtiene un buen resultado. ¿Qué pasa con los datos? Bueno, el mes pasado tenemos 24 publicaciones randomizadas con 33 metaanálisis y registros que observan las imágenes guiadas comparados con angiografía, con IBUS y OST y otras modalidades. Quisiera ver algunos de estos estudios. Esto es un metaanálisis de 10 estudios aleatorizados con PCI guiado y está asociado a una baja incidencia de mortalidad, TLR y trombosis por stent. Y los dos estudios de IBUS más grandes, los estudios de IBUS guiado, basado en la intención de tratar o no, y después IBUS guiado, vemos un 60% de reducción en cuanto al endpoint primario al año, y si cambiamos a la extensión de stent, vemos que la tasa de eventos baja un 1,5%. Este otro estudio de China, que tiene hallazgos prácticamente idénticos al año, se optimiza la implantación del stent, que llega al 1,6%. Y luego tenemos otro estudio a 5 años y a 3 años que muestran que vemos cómo se mantiene y cómo mejora a lo largo del tiempo. Y tomamos los datos de IBUS XPL y generamos un conjunto de datos en función del paciente que se va a imprimir en JACC Intervention, y aquí vemos cómo es la evolución de la mortalidad a seguimiento de 3 años. Con respecto a OST, tenemos 2 estudios. No tenemos tantos datos comparado con IBUS, y aquí hay una comparación entre OST y IBUS que muestran resultados idénticos al año, y luego también este otro metaanálisis que también llega a hallazgos similares. En cuanto a, tenemos datos de Corea, en este caso con respecto a la identificación de criterios para el stent cuando implantamos un stent en el tronco coronario izquierdo, que demuestra que en pacientes occidentales, a diferencia de los coreanos tienen, es decir, el peso es mucho menor comparado con los occidentales, y vemos que es 9,5 en el tronco coronario izquierdo y en la circunfleja. Y si tenemos
la tasa de evento aquí se duplica, si bien el stent está bien desplegado o expandido. Con respecto a los resultados, tenemos varios metaanálisis, dos estudios aleatorizados que muestran que el IVUS guiado reduce la causa por cualquier mortalidad, trombosis de stent y TLR. Y este estudio que proviene de Reino Unido que demuestra que a nivel nacional el IVUS guiado reduce la mortalidad a un 34%. No voy a entrar a CTO, solamente quisiera mostrarles este artículo de Galassi y un estudio aleatorizado que justamente debate este tema, que reduce el endpoint primario en cuanto a muerte, infarto de miocardio, y de hecho el impacto es mucho mayor en Disculpen, es probablemente mayor cuando usamos IVUS para guiar en una intervención de CTO. En cuanto a el MI, los mejores datos vienen de Corea. En este registro que indica que IVUS sobre TCO previene los eventos coronarios con la mortalidad y disminuye la mortalidad por cualquier causa o por causa cardíaca. Si el paciente tiene una enfermedad crónica, la mortalidad a un año es del 25%. ¿Cómo prevenimos el contraste? Bueno, tenemos cero contraste con un PCI de cero contraste. En general necesitamos un angiograma de diagnóstico. El paciente espera una semana para asegurarse de que, que los órganos funcionen correctamente. Ese angiograma diagnóstico hacemos cero contraste de PCI. Para entender cómo la imagen reduce la restenosis o la trombosis, pero cómo reduce la mortalidad. La respuesta está en esta diapositiva. Veamos la trombosis por stent y veamos dos estudios. En este estudio de Europa, con 166 lesiones micrónicas después del stent, la mortalidad a 5 años fue de un 30%. En estos datos de TAMES con pacientes muestran que los pacientes con restenosis son tratados después de 4 años, la mortalidad es también casi la misma, 27% por año. La restenosis no podemos deshacernos de la restenosis. Todos los porcentajes de todos los PCIs realizados en Estados Unidos todos los años, desde el 2009 al 2017, muestran que entre un 20 y un 30% de restenosis como infarto agudo, 65% ocurren más de un año después de implantar el stent. Y la falla de los stents, hay que saber cómo diagnosticarlo y por qué. Tenemos los stents comunes versus los stents farmacológicos, utilizando TCO porque es la mejor forma de detectar nueva arteriosclerosis. Aquí vemos la TCFA neoíntima, ruptura neointimal, trombo mixto y trombo blanco. Una vez que vemos el impacto de la neoaterosclerosis, es predecible, la tasa de eventos es más alta si el paciente se presente con una restenosis de stent sin neoaterosclerosis. Hemos visto esto un par de veces. Si hay un stent que calcifica un nódulo, la restenosis de stent va a ocurrir y la causa puede ser la fractura del stent con reinstrucciones del stent. Entonces, pacientes que tenían un stent implantado en la coronaria derecha, vemos un nódulo calcificado típico,
buenos resultados angiográficos y 2 meses más tarde la lesión volvió y el nódulo calcificado se ha roto y vuelve al stent. También podemos usar imágenes, en este caso, para ver las causas del andamiaje. La causa principal es la discontinuidad del andamiaje entre 40 y 45% de las fallas del andamiaje. En muchos casos es inmune a la neoaterosclerosis, pero este estudio es de Japón. Los problemas clínicos que hemos analizado, y tenemos formas de responderlas, el 90%, de entre 80 y 90% de la necesidad de imágenes se puede hacer ya sea con IBUS o con TCO, específicamente para lo que es la optimización de rutina del stent común. Si ustedes son como nosotros y tenemos más equipamientos, tenemos Cath Lab, por ejemplo, hemos desarrollado un concepto, el programa de imágenes basados en Cath Lab para el personal en general. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mintz, por compartir con nosotros toda esta importante información y el rol de la imagen intracoronaria en la intervención percutánea. Quisiera invitar también a los panelistas para hacer preguntas o comentarios. Voy a pedirle al doctor Alejandro Fernández si usted quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a ambos doctores, Mintz y doctor Stone, por esas 2 excelentes presentaciones. Mi pregunta para el doctor Mintz es la siguiente. Hemos siempre sabido que esas placas generalmente disparan eventos cardiovasculares. En esas placas vulnerables a las cuales usted se refirió, el doctor Stone se refirió en su presentación. Placas lipídicas, pero con una capa fibrosa, gruesa, pero con la tomografía computada y con los angiogramas hemos adquirido nuevos conceptos, que significa que esas placas produzcan a futuro eventos cardiovasculares en esas placas calcificadas. Eso lo vemos en los puntajes. En estos puntajes, mientras más alto los puntajes, más probabilidad hay de tener un evento cardíaco. Entonces, los conceptos suelen ser diferentes. ¿Son realmente conceptos opuestos o son complementarios? Bien, usted tiene que entender que lo que es el puntaje Agatston. El puntaje Agatston es una carga de calcio general en el tronco coronario. Y para prevenir estos eventos, y principalmente útiles en pacientes asintomáticos, predicen la carga de placa, la placa general. Hay muchos estudios que han correlacionado el puntaje de Algenson con la carga plaquetaria. En cambio, la otra es específica, es la carga de calcio en general, específica para lo que es la carga plaquetaria de calcio. Y eso hace que la placa sea más vulnerable en lo que es una enfermedad difusa. Hay CTAs específicas, pero hay placa atenuada con alta carga, pero no es específica, no son hallazgos específicos al calcio en cuanto al aplicarlo a una lesión individual en particular. Otra pregunta para poder pasar a la siguiente presentación. Sí, muchas gracias por la oportunidad, Asolasi, de estar aquí en este Congreso de Cardiología Intervencionista. Doctor Mintz, usted sabe que en Latinoamérica tenemos muchos problemas financieros y económicos.
¿qué cree que la imagen, cuál cree que debería ser un obligatorio de tener como imágenes cardiovasculares para nosotros aquí en Latinoamérica? ¿Usted prefiere IBUS o TCO? Bien, la segunda pregunta voy a contestar primero. Incluso la gente que tiene TCO favorable dicen que en la disección espontánea deben usar IBUS porque hay una necesidad de inyectar contraste para que propague la disección espontánea y no estamos buscando el punto de ingreso, sino un diagnóstico, porque queremos llevar al paciente a un tratamiento final. En cuanto a los problemas financieros, nosotros tenemos suerte de que no tengamos esos problemas financieros. En Colombia, nuestro afiliado principal, tienen un 90% y más de todos los estudios son guiados a través de imágenes, a veces incluso con más de una técnica de imágenes. Entonces, lo que yo te diría es que los datos son tan fuertes, por ejemplo, el Registro Nacional Británico y todos los procedimientos guiados con imágenes deben ser utilizados. Entonces, en la población de pacientes, ver los pacientes que tienen las lesiones de mayor riesgo, si el paciente es joven, con una lesión enfocada, focal, entonces, bueno, pueden saltar las imágenes, pero mientras más factores de riesgo tengan para desarrollar un evento esos pacientes, entonces, con una lesión individual, más van a tener que buscar las imágenes cardiovasculares. Entonces, se basa más que nada en lo que es el caso clínico, ¿no? Hay que decidirlo según el caso clínico. Estoy 100% de acuerdo con usted, Gary. Las limitaciones económicas o restricciones económicas no deben dejar que el stent en el tronco coronario izquierdo deben ser considerados. Vamos a hablar ahora con la siguiente disertante, Roxana Mehran. La conocí hace muchos años cuando ella y George, ambos eran jóvenes en el hospital de Mount Sinai. Es una gran abogada de este congreso y él va a hablar sobre DAPT hoy y más allá. Esta va a ser la última charla de con estos panelistas. Roxana. Gracias por invitarme a esta reunión increíble, Solasi y Casi, especialmente a mis amigos argentinos, doctor Rodríguez y doctor De Monti. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer hablarles sobre la terapia DAPT hoy y más allá. Vamos a pensar en el más allá, ¿no? Porque creo que estamos haciendo mucho progreso al respecto. Es importante saber que estos son mis conflictos de intereses, especialmente con el estudio del que voy a estar hablando hoy, por la propiedad intelectual y el líder de este ensayo que fue sponsoreado por la Escuela de Medicina de Mount Sinai, del Monte Sinaí. Bien, entonces, ¿dónde estamos hoy? Hemos escuchado dos de las charlas más increíbles de dos de mis mentores, el Dr. Stone y el Dr. Mintz. Especialmente el Dr. Mintz habló de lo importante que es la imagen intravascular, pero hemos avanzado y hemos hecho mucho trabajo en la última década con muy buenos regímenes en lo que es la imagen intravascular, la fisiología. Usamos la fisiología para guiar el stent guiado y creo que es muy bueno hablar de las terapias de prevención secundarias. Hemos mejorado mucho, pero vamos a las tecnologías avanzadas de stent, porque es ahí donde me quiero enfocar. Hay muchísimo que decir en cuanto a estas terapias. Primero que nada,
el hecho de que ahora tenemos datos de larga data en cuanto a la primera generación y segunda generación de DES. Hemos también rejuntado muchos datos entre el BMS versus el DES y los interesantes datos que se arrojan de lo que son los polímeros durables versus los polímeros biodegradables que usamos generalmente en nuestra práctica. Primero y principal, vamos a hablar entre la baja en lo que es estén relacionados con los resultados en reducir la revascularización vascular enfocada y deberíamos pensar en las razones por las cuales usamos el stent, especialmente cuando vemos un bajo nivel de trombosis definida en las plataformas, especialmente las de segunda generación. A largo plazo, cuando hablamos de la primera y de segunda generación, también nos muestra que los seguimientos de 2,5 años muestran una reducción en las lesiones enfocadas con la revascularización de los vasos revascularizados, especialmente con la segunda generación de DES, con riesgos similares de infarto al miocardio, muerte cardíaca y otras causas de mortalidad. Entonces, con una disminución importante. Not just the stent, but stent-related complications. Las complicaciones relacionadas a los stents han sido minimizadas muchísimos. Entonces, es decir, ¿cuál debería ser la duración de la doble agregación antiplaquetaria? Porque estos pacientes, como lo dijo el Dr. Stone, particularmente en placas vulnerables, pueden ser tratadas médicamente con doble agregación plaquetaria. Y ahí es cuando tenemos que empezar a pensar en el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico y incluirlo en un cálculo para poder evaluar su eficiencia. ¿Cuál es ese cálculo? No es tan simple, les digo, porque hay que hablar con el paciente, hay que evaluar su riesgo trombótico, su riesgo hemorrágico. Tenemos que pensar en ambas cosas, es decir, las complicaciones isquémicas de sangrado son muy importantes y el riesgo que tienen esos pacientes, el riesgo de, es decir, evaluar cuando las complicaciones isquémicas y hemorrágicas se superponen y tenemos que tomar decisiones muy importantes, es el riesgo hemorrágico lo que tiene que inducir en la toma de decisiones en cuanto a la duración. Esa es una observación muy importante. Cuando tenemos un bajo riesgo de sangrado, es fácil definirlo. Cuando tenemos alto y bajo, alto riesgo hemorrágico y riesgo, tenemos que pensar en el sangrado porque los pacientes sangran mucho más cuando tienen trombosis de stents o IM. Por eso es importante justamente tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Menos es más. Tenemos que tener en cuenta la duración de DAPT. Si lo contemplamos en primera instancia en un sistema agudo coronario, entonces podemos evaluar el riesgo de sangrado del paciente. Si no tienen un riesgo alto en una población estable, entonces podemos hacer un DAPT a 6 meses en oposición a 12 meses. Cuando tenemos pacientes de alto riesgo y estable, y podemos bajar lo más posible a un mes. En Europa, por ejemplo, solamente un mes y en los Estados Unidos 3 meses con respecto a las recomendaciones europeas. Y los síndromes coronarios es otra historia. Es decir, los pacientes vienen con eventos agudos y se trata del paciente siempre, no del stent. Los pacientes y
el hecho de que haya inflamación y pueda haber nuevas lesiones que se estén generando. Y allí estamos diciendo que si el paciente no está en un alto riesgo de sangrado, allí es donde extendemos a 12 meses. Cuando tenemos mayor alto riesgo, entonces lo bajamos a 6 meses para ese tipo de pacientes. Y ahora conocemos esas estrategias de DAPT hasta dos años atrás. Y es importante la descalación o la reducción gradual. Hablemos de eso. Hablemos de las estrategias libres de aspirina. Suspender la aspirina. ¿Quién hubiese imaginado esto hace 10 años? Ni se nos hubiese cruzado por la cabeza, pero hace 8 años y tratamos de implementar estudios y teníamos muchos hospitales, comités ejecutivos, comités de revisión y seguridad que decían no, directamente no podemos suspender aspirina, especialmente cuando tenemos estos pacientes con alto riesgo. Pero en primer lugar tenemos el riesgo de hemorrágico, especialmente la gastrotoxicidad de la aspirina. Y también tenemos drogas nuevas. Tenemos regímenes antiplaquetarios que no se pueden continuar durante mucho tiempo porque cuando se los combina con aspirina tenemos mayor riesgo hemorrágico. Y si discontinuamos o suspendemos, decimos, bueno, que es terrible. Entonces, es necesario continuar con la aspirina cuando tenemos otros antiplaquetarios más potentes. Y luego, como dije anteriormente, la prevención secundaria que ahora tenemos, a diferencia de lo que teníamos hace 20 años, cuando apenas salieron los estudios con aspirina con increíbles resultados para prevención secundaria, ahora tenemos nuevas terapias como, por ejemplo, los inhibidores, los inhibidores P6K9, todos. Ahora tenemos todos estos inhibidores que lo que hacen es reducir el riesgo de los pacientes. Es decir, ¿tenemos que seguir confiando entonces en el beneficio de la aspirina? No, porque contamos con otras formas para mitigar los riesgos. Entonces, tiene sentido. Entonces, ¿para qué necesitamos utilizar la aspirina cuando tenemos otros agentes? Y los investigadores mundiales han experimentados con ticagrelor y DAPT a 12 meses sin aspirina, y estos demuestran que la tasa de muerte por cualquier causa, y observemos lo que es más importante y lo que quiero resaltar es que no hubo diferencia, es decir, no hubo señal de daño cuando se suspende la aspirina. Y eso es un aporte significativo de todos estos líderes mundiales. En el estudio GLASSY vemos también resultados de muerte por cualquier causa a 1 año, 2 años cuando se suspende la aspirina. Y la monoterapia con clopidogrel al mes. Y estamos hablando del estudio STOP-DAPT-2 y observando los eventos clínicos adversos que fueron más bajos con pacientes que recibieron solamente clopidogrel seguidos por monoterapia clopidogrel comparado con DAPT a 2 meses combinado con aspirina. Todo impulsado, todo eso lo que llevó fue una reducción de sangrado. Y esto se realizó en Corea con distintos grupos, con stents de nueva generación, biodegradables y con celdas más finas. Y se encontró que a los 3 meses que se puede utilizar aspirina y luego monoterapia con clopidogrel con resultados similares en eventos isquémicos y también la reducción hemorrágica. Y ambos estudios involucran a 3.000 pacientes cada uno, y con el estudio Twilight
cuando hicimos el diseño pensamos en esos pacientes de altos riesgos y con respecto a la decisión de administrar aspirina y ticagrelor. Entonces, en el periodo randomizado, el paciente no tiene eventos de sangrado principales o eventos isquémicos principales. Esto es con ticagrelor y aspirina con un placebo con ticagrelor. El único ensayo, el único estudio doble ciego, y observamos a una randomización a 12 meses y lo que encontramos fue cómo separar los eventos isquémicos y hemorrágicos, y el principal objetivo se puso en los eventos de sangrado con más de 7.000 pacientes randomizados que muestran 44% la reducción significativa en cuanto al sangrado. 3,5, estamos hablando una reducción del 50%. Es un análisis ITT con 33 pacientes. Mostraron ese beneficio, que cumplieron con estos criterios, pero obviamente que se reduce sangrado si hacemos un estudio doble ciego, si sacamos la aspirina. Lo bueno de este estudio es que incluye a más de 7.000 pacientes con una no inferioridad muy potente en el endpoint duro, que es exactamente igual comparado con los otros grupos. Y pudimos justamente incluirlo en el artículo, en el abstract, si bien fue un endpoint secundario. Los investigadores realizaron este estudio excelente con monoterapia ticagrelor en pacientes STEMI. En Twilight excluimos a los pacientes STEMI y 3.000 pacientes es decir, fue abierto, pero en el momento del PCI los randomizaron a 3 meses con ticagrelor y aspirina, y luego monoterapia, y luego a 12 meses, que es el estándar de cuidado, y allí se observaron los eventos adversos a favor de esta estrategia, muy similar a lo que hicimos en el estudio Twilight, un poquito distinto porque no lo hicimos randomizado en el momento del PCI. Todo esto fue impulsado no solamente para reducir eventos isquémicos, sino también eventos hemorrágicos. Y cuando contemplamos, entonces, consideramos todos estos estudios, este es el trabajo de Michelle O'Donoghue y su publicación, y observamos que cuando observamos en pacientes con ACS y cuando suspendemos aspirina en el P2 y 12, en la monoterapia, absolutamente se reduce el sangrado y no se incrementan los eventos isquémicos, y la tendencia es a reducir eventos isquémicos de masas, lo cual es muy significativo, y lo vemos en estas pautas en pacientes con SSA, donde se les administró monoterapia con ticagrelor, y esto se hizo un seguimiento. Si observamos aquí aspirina versus clopidogrel, es un estudio de 5.000 pacientes hasta 18 meses, hasta 24 meses, se randomizaron a aspirina, que es lo que se hace con aspirina monoterapia durante 2 años, y observaron los endpoints primarios de este estudio, que incluye prácticamente a todos, y el resultado primario, causa por cualquier muerte, IM no fatal, y 3, which was significantly lower for clopidogrel compared to aspirin. Again, speaking to this P2Y12 monotherapy
regimen. Now, for Prasugrel, we do have this. Aquí tenemos este estudio con Prasugrel, monoterapia. Vemos que realmente queríamos ver si todo tenía que ver con cuál incluir, ticagrelor. Es muy importante poder decidir cuál usar y estos son los resultados que son muy prometedores y hay muchos estudios nuevos que van a salir pronto en donde hay gran cantidad de pacientes que van a ser observados con clopidogrel, con ticagrelor, SAPT, solo con el régimen antiplaquetario con ticagrelor, que es realmente muy, nos entusiasma mucho porque queremos ver qué es lo que se puede hacer con esta terapia antiplaquetaria. ¿Qué pasa con las estrategias de escalación? Es muy importante de escalación porque hay muchos datos, especialmente con lo que es la desescalación guiada, si era genético. Siempre había algunos problemas de situaciones de quitarle poder en cada uno de esos estudios. Entonces, necesitábamos lineamientos, recomendaciones importantes para eso, pero hay un análisis muy pequeño, más recientemente en esto, en cuanto a la desescalación y varia evidencia de 11 RCTs, 3 estudios observacionales, casi 21.000 pacientes y los vemos, estos estudios los vemos con desescalación y escalación guiada. Estos estudios son muy interesantes. Mirarlos de manera general. En general, la guía, ¿no? ¿Cuál es la escalación? Vemos que cómo avanzan la dirección de guía en lo que es escalación o desescalación. Cuando vemos la desescalación, la estrategia guiada de desescalación versus la desescalación es más potente, los resultados mucho más altos, donde hay problemas con si el paciente tiene una reactividad plaquetaria mayor. Todo esto se reúne en la desescalación guiada. Vemos que hay un aumento de, cuando uno desescala, no aumenta los resultados. De hecho, quizás haya una reducción en lo que es ACVs, lo cual es muy interesante. En general, lo que aprendimos de esto y el mensaje a llevarnos es que no todo aplica para todo el mundo. Hay que evaluar a nuestros pacientes en cuanto a lo isquémico y el hemorrágico y en qué cuadrante encajan. Tenemos muchas estrategias nuevas muy interesantes para estos pacientes, ya sea como genotipo o la desescalación con P2Y12, con el inhibidor monoterapia P2Y12. Y creo que estamos en un lugar muy interesante a futuro, de cara a futuro, y estoy realmente ansioso de ver cómo vamos a poder abordar cada uno de estos. Y les digo que desde que han salido todos estos tratamientos, mi teléfono y mi correo, todos los días llegan mensajes, todos los días en cuanto a cómo podemos tomar una decisión. Y la realidad es que una sola terapia no es para todo el mundo igual, no es para todos. Todos tienen que observar a ver cuál es. Lo que son, por ejemplo, la desescalación es la que hoy está liderando, por supuesto, pero hay otro tipo de procedimientos que también tenemos que observar. Quiero agradecerles y especialmente gracias por la atención. Thank you, Roxana, for this very comprehensive review. Muchas gracias, Roxana, por esta vista tan integral en lo que es el DAPT y la terapia antiplaquetaria. Es por eso que me gustaría saber cuál es la opinión de un cardiólogo clínico muy importante y muy prestigioso que tenemos en el panel, doctor Pérez de la OS. Por favor, comentarios sobre la presentación de Roxana. Realmente sorprende pensar 20 años atrás en pensar en suspender la aspirina. La verdad es que los trabajos actuales cada vez, no sé si ella tiene traducción. Roxana, can you hear the translation?
At the bottom, you Yeah, have I on the did, right. but there's no interpretation. interpreter. The interpreter is not there, so maybe you can repeat the question. Ok. Okay. La pregunta, para hacerla breve, es, a la luz de la utilización del GPT con los riesgos de sangrado y trombosis y el uso de una monoterapia prolongada, considerando que hay mecanismos que exceden estrictamente la trombosis, como usted mencionó, la inflamación. ¿Cuál sería la mejor terapia acompañante de la monoterapia para reducir MACEs en el long term? So let me make sure I understand the question because the Quiero asegurarme de poder entender porque la traducción llegó tarde y solo escuché la mitad de la traducción de los comentarios. Creo que lo que usted habla es sobre un paciente de alto riesgo con una trombosis de stent y cuál es hoy por hoy, la forma de prevenir quizás un evento cardiovascular más severo en un paciente como ese, si vamos a la monoterapia y cuándo. El doctor Pérez de la Hoz, él también comentó que teniendo en cuenta que hay un problema de eventos adversos y los resultados tardíos, hay también inflamación, no solamente trombosis. Y si usted piensa en que hay algo más para agregar, sí, creo que es muy importante que dejemos de pensar en nuestros pacientes solo en cuanto a las terapias duales antiplaquetarias. Porque tenemos que pensar más allá de lo que es lo plaquetario, también tenemos que pensar en las condiciones inflamatorias de los pacientes, en los lípidos, si fuman o no, el peso corporal, especialmente cuando tienen una circunferencia de estómago muy grande y la diferencia en los eventos actuales de nuestros pacientes. Y ahora tenemos muchas terapias, estatinas, PCSK1 inhibidores, bloqueadores beta, como los P2 y 12, los inhibidores P2 y 12, que mejoran los resultados de manera significativa. Pero cuando el paciente está en un alto riesgo, como en ese caso, yo siempre pienso, ¿cuál es el riesgo de sangrado? Si es muy bajo, entonces no hay razón de suspender la terapia doble plaquetaria. Pero si el paciente anda bien y no tiene ningún problema de sangrado, entonces se lo puedo seguir administrando. Pero no lo dejen solo y luego véanlos 3 años más tarde. Sigan evaluándolos en el tiempo, porque a medida que los biomarcadores inflamatorios están allí, las estatinas siguen funcionando y todo lo demás sigue funcionando, puede incluir la monoterapia y pensar en los futuros eventos hemorrágicos. Entonces, sigan a estos pacientes, háganle seguimiento de entre 2 o 3 semanas a 6 meses y administrenle la medicación a medida que dentro de lo posible, con todo lo que están haciendo y con estas estrategias de reducción. Absolutamente, muy buena pregunta, gracias. Gracias, Roxana. Me gustaría preguntarle a la doctora Viviana Rubilar, ¿qué es lo que piensa ella de esta presentación? Preguntarle a Roxana, ya que leo mucho todas sus publicaciones y sé el gran trabajo que hacen mujeres. Entonces, haciendo alusión a esto también, quisiera saber qué consideraciones básicas tendríamos que tener si las hubiera en cuanto a género y la anteagregación a la hora de elegirla, ¿no?
Doctora Rubilar, Viviana, mi amiga, gracias por estar aquí y gracias por esa excelente pregunta en cuanto a al género, pensar en el género. Yo solamente tenía 15 minutos y por eso no pude hablar mucho al respecto, pero no hay duda de que sabemos que las mujeres tienen un riesgo más alto de hemorragia y algo muy importante, y sin ninguna razón en particular hemos visto que cuando las mujeres son revascularizadas y se presenten con un infarto miocardio agudo y vienen al PCI, a menudo se las manda a casa mucho más temprano con terapias directas y la verdad es que reciben menos revascularización, reciben menos terapias de mitigación de riesgos. Todas estas cosas tienen que ser evaluadas. Tenemos que sacarnos los anteojos del género y ver a todas las personas de la misma manera y tratarlos de manera igual, evaluar los riesgos isquémicos y de hemorragias y las complicaciones, entendiendo que una mujer puede tener más causas de sangrado o de hemorragia, y eso es una variable importante. Eso no significa que no debemos darles inhibidores ACE o estatinas o que no debemos revascularizarlas o que debemos ignorarlas. Tenemos que prestarle más atención a las mujeres con enfermedades cardiovasculares que presenten el PCI, porque cuando llegan tienen muchísimos factores de riesgo, muchísimo potencial, más diabetes, más de... Y sus vasos sanguíneos son mucho más diferentes que los de los hombres, son más pequeños, desarrollan nódulos. Las imágenes intervasculares son muy importantes en ese tipo de pacientes. Entonces, realmente hay que tener un abordaje holístico tratando a las mujeres con igualdad con igualdad de género y cerrar esas brechas con respecto a la asignación de tratamientos y la evaluación, pero también pensando en el género femenino y los factores de riesgo que tienen para lo que son complicaciones de hemorragia, entendiendo que sus vasos sanguíneos y sus procesos arterioscleróticos son distintos a de los demás pacientes. Muchísimas gracias por su pregunta, doctora Rubilar. Muchas gracias. Doctor Greg, Gary, Roxana, gracias por su apoyo y por haber participado en esta discusión. Muchísimas gracias. Tenemos que ahora pasar a la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos.